Digamos, se trata de decisiones soberanas de políticas públicas. Y por lo tanto, digamos, cuando tomamos decisiones, digamos, hay muchas formas de tomar decisiones. Y lo que se está planteando desde Vía Campesina es la democratización en la toma de decisiones. Esto es, que las decisiones sean realizadas según los distintos niveles de los conjuntos sociales, desde las formas asamblearias de una comunidad campesina hasta formas de participación directas, democráticas, en el caso de organizaciones sociales de Estados-naciones. Pero además de la democratización pero además de la democratización de la toma de decisiones, yo pondría otras democratizaciones importantes que son imprescindibles si queremos pensar la problemática, si queremos básicamente tematizar la cuestión, problematizar la cuestión. Y una es la democratización de la tierra, la democratización del acceso a la tierra, que es un problema que marcaron los diputados y que me parece fundamental y que lo vamos a ver un poquito después. Y en segundo lugar, la democratización en la elección de los modos de producción. Y esto es muy importante, porque fíjense ustedes que la cultura neoliberal, que es la que permeó la economía, la sociedad, la educación, la política, todo, puede ser muy expansiva en las diferenciaciones en relación con cuestiones sociales, de género, étnico, etc. Pero es tremendamente autoritaria en la cuestión de la producción. ¿Sí? Digamos, si hay algo que caracteriza a la cultura neoliberal económica, es esta idea de que hay una sola forma de producir y que esa sola forma de producir es la que debe bajarse a los estados nacionales para generar políticas públicas para que se vaya en esa dirección, que es la dirección del gran mercado globalizado, y diríamos nosotros también, de las decisiones de la geopolítica internacional hacia nuestros países. Entonces, ahí, en el modo de producción, es donde se nos presenta realmente un problema que también ya lo marcaron los diputados. Y fíjense ustedes que históricamente, si nosotros hablamos de la producción de alimentos, estamos hablando de 10.000 años de historia de la humanidad, digamos, desde que el hombre se asentó en la Europa central para empezar a producir granos ante el recolector. Estamos hablando de 10.000 años de historia de la humanidad en producción de alimentos y realmente, digamos, podemos hablar de muchas formas de producir alimentos, pero lo vamos a tratar de circunscribir en nuestra América Latina y básicamente en la Argentina. Vía Campesina, aunque no solo habla de la forma de producción de los campesinos, se refiere básicamente a la forma campesina de producción de alimentos. Y la forma campesina de producción de alimentos no es una sola, no es la que viene de hace 10.000 años, sino que tiene una dinámica de cambio y de adaptaciones. Tal vez las economías y las sociedades campesinas son las que han mostrado mayor capacidad de adaptación a distintas condiciones históricas a través de la historia. Y en los últimos años, digamos, hay una decisión de formas campesinas en América Latina, de Vía Campesina, de tender, no digo que se haga estrictamente, de tender a la agroecología. Es decir, volver a las formas de mayor cuidado de los elementos genéticos y de los bienes comunes para la producción, es decir, la tierra, el agua, el aire, la semilla. Ustedes saben que una de las propuestas de Vía era declarar Patrimonio de la Humanidad la semilla, como un elemento importantísimo para nosotros y para las próximas generaciones. En la Argentina hay producción campesina. No es una producción campesina que tenga la tradición histórica, no es una producción campesina que tenga la tradición histórica de los Andes o de México, por ejemplo, pero sí hay una tradición campesina que está resignificada en los últimos años
y donde hay una decisión de producir alimentos por un lado y producirlos de determinada manera por el otro. Es una decisión comunitaria y una decisión política, porque muchas de esas comunidades están asentadas en tierras en que podrían hacer soja, pero no hacen soja, hacen alimentos. Una segunda forma de producción de alimentos, que es más importante históricamente en la Argentina, es la del productor familiar capitalista pequeño-mediano. Esto tiene algunas diferencias con la producción campesina, digamos, que tiene algo en común con la producción campesina, que es la utilización de mano de obra familiar, ¿sí? Digamos, y la intensificación del recurso mano de obra, pero digamos, la diferencia es la aplicación de elementos capitalistas donde se han ido asentando estas organizaciones y han ido de alguna forma adaptándose a las condiciones agronómicas y las condiciones técnicas de determinadas regiones. La Argentina tiene una larga tradición chacarera o farmer en la bibliografía anglosajona de producción de alimentos. Digamos, los grandes productores de alimentos en la Argentina fueron los chacareros, los gringos, que a través de los planes de colonización se asentaron en distintas regiones del país, produciendo distintos productos alimentarios según sus propias culturas de origen. Tenemos a los italianos que se fueron a Mendoza a producir vid, tenemos a los gringos que fueron a producir maíz y trigos a la provincia de Santa Fe y al norte de la provincia de Buenos Aires. Tenemos a los españoles y a algunos árabes y algunos italianos que fueron a producir fruticultura al Alto Valle del Río Negro, y así, digamos, como en la Argentina había como grandes regiones de producción de alimento en manos de esta mediana producción, pequeña también, pequeña y mediana producción capitalista, que tenían algún uso de elementos capitalistas en la producción. ¿Cuáles eran esos elementos capitalistas que tenían estas producciones? Por un lado empezó, fíjense ustedes, los agroquímicos, como dije hace poco en esta misma sala, hasta el 1928-1930 no aparece la producción agraria argentina. Recién a partir del 30 hay utilización de agroquímicos en la Argentina. Digamos, había básicamente, digamos, desarrollos de tanto el manejo agronómico, por un lado de la pequeña ganadería y por el otro agrícola, y por el otro lado la cuestión de la maquinaria agrícola. Hubo un desarrollo técnico importante, también con mucha capacidad propia de la Argentina, para desarrollar toda una serie de maquinarias que le permitiera a estos colonos, vamos a llamarlos así, los chacareros, producir tal vez con más rapidez y acortando de alguna manera los ciclos o adecuando sus ciclos a las condiciones agronómicas de las regiones para producir alimentos. Por supuesto que este modo de producción, que es el modo de producción más de alguna manera arraigado en la agricultura argentina, tuvo cambios, tuvo muchos cambios, ¿no? Como dije también hace poco, de no tener agroquímicos, en el 30 empezaron a tener 1000 litros de agroquímicos, ya en los 30, 40 ya andaban por los 300.000 litros de agroquímicos, hasta llegar a hoy, que no es el modelo chacarero, a 270 millones de litros de agroquímicos. Por supuesto que hubo cambios, pero tal vez el cambio más importante, y un cambio que es no cuantitativo sino cualitativo, es básicamente a partir de los 70, donde se van preparando las condiciones
para que en los años 90 se imponga el nuevo modelo de producción agraria deparado por los centros internacionales y por la geopolítica internacional para la Argentina, que es el modelo del agronegocio. Porque nosotros creemos que el modelo del agronegocio es la soja nada más. La soja es el paradigma. Si hay un paradigma del modelo del agronegocio, es el sojero. Pero es una lógica económica que se va imponiendo no solamente para la soja, sino también para las otras producciones y también, desgraciadamente, para producciones muy tradicionales de, por ejemplo, las regiones cordilleranas, como la producción de aceituna, con los llamados diferimientos impositivos, donde tenés el capital financiero, una determinada tecnología, un uso terrible de agua para producir mucho más olivos y aceitunas de lo que se producía habitualmente para la exportación. El modelo del agronegocio, que es este modelo con el que lamentablemente nos encontramos mayoritariamente ahora, porque no tenemos que pensar que toda la producción alimentaria en la Argentina está en manos del agronegocio. Todavía no, y esto es importante. Pero mayoritariamente la producción del agronegocio, la vamos a diferenciar de esta producción de alimentos o procesos por ciertas características. Estas características son: primero, necesita concentración de tierras para una tecnología que requiere grandes escalas de producción. No necesita ni agricultores y necesita muy poca mano de obra. Necesita terciarización, en todo caso, de las manos de obra y muchos insumos, mucho capital. En segundo lugar, se orienta para el mercado externo, los famosos commodities, que son vistas solo como valor de cambio. Y si algo, diría Miguel Teuber, que lo tengo a mi izquierda, es el alimento, es un valor de uso. Sin embargo, a partir de los commodities, el alimento toma casi exclusivamente el sentido, la concepción de valor de cambio. Y en tercer lugar, necesita bajar costos para aumentar no solo las ganancias, sino las fabulosas rentas diferenciales a escala internacional que estas commodities reciben y se apropian. El modo familiar de la agricultura, de la producción de alimentos, lo que yo llamo agricultura de procesos o agricultura de alimentos, tenía una serie de condiciones, no me dijeron el tiempo antes para regularme, tenía una serie de condiciones y de instituciones que permitían que estas producciones coexistieran con la gran producción agraria y la gran producción ganadera. La Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, las direcciones y por otro lado el INTA. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de los años de la agricultura de proceso cumplió una importante función. Y yo he conocido científicos del campo agronómico con una dedicación y una especialidad en que la producción de alimentos fuera buena, fuera sana y que los productores no se pasaran de agroquímicos o pudieran hacer adaptación de tecnologías que seguramente en el INTA actual eso ya no existe. No quiero terminar mi exposición sin decir que en realidad me llamó mucho la atención cuando la presidenta anunció el Programa Estratégico Agroalimentario Nacional. Leí primero lo que la presidenta dijo en su alocución. Me quedé con esta idea de que era un proyecto que iba a ser humanista, nacional y popular, y escribí unas líneas reflexionando sobre eso y de alguna manera celebrando la idea de que eso fuera, de que en realidad estuviéramos pensando en un programa alimentario que tuviese esas características. Para esta reunión me tomé el trabajo de leer las 140 páginas del Programa Estratégico Alimentario Nacional. Tengo poco tiempo para hablar de él, lamentablemente, pero lo que les quiero decir es que, a diferencia de lo que dije antes, la definición del Plan Agroalimentario federal
pone el acento básicamente en la cuestión del desarrollo, en la mayor producción, le pone sustentable, porque ahora todos ponemos desarrollo sustentable, y también en la idea de generar una mayor riqueza del valor agregado. Digamos, lamentablemente no encontré, la cuestión sí se habla de justicia, de equidad, qué sé yo, pero no encontré la cuestión del problema del acceso a la alimentación, que lo hubiese llevado a las personas que escribieron ese plan a preguntarse cómo es posible plantearse el acceso a la producción alimentaria en este marco de producción nacional, este régimen social de producción que tenemos en este momento. El programa es muy abstracto, muy teórico, digamos, y de teóricos, de un vocabulario y una concepción a la que yo no estoy acostumbrada, a esas mezclas de informes de los técnicos con pretensiones académicas, que lo hacen muy lleno de cuadritos, de la cuestión de la participación estratégica y la definición de los actores, en algo que es tremendamente simple, que es la cuestión de la alimentación. Digamos, a mí me parece que si uno quiere empezar a pensar en un plan agroalimentario, y de hecho, digamos, nosotros, Miguel y yo estuvimos en la Argentina cuando se sacaron el sistema agroalimentario nacional, y también lo conocimos bien, o, digamos, interaccionamos con el creador de la CONASUPO en México. Si nosotros querríamos realmente acercarnos a un programa agroalimentario, ese dinero que se gastó en estos consultores, que seguramente fue mucho, se hubiese podido gastar en ver realmente un primer diagnóstico de lo que tenemos. Y para un primer diagnóstico de lo que tenemos, creo que lo primero que hay que hacer es tener un diagnóstico de las cadenas del sistema agroalimentario más importante. Muchas están hechas por las universidades nacionales, tal vez haya que actualizarlo en los datos. Pero una vez que tenemos las cadenas más importantes de agroalimentaria del sistema productivo, podemos tener un diagnóstico acerca de qué es lo que pasa, quiénes son los núcleos de poder, quiénes son los que están en el sistema agrario determinando qué producir, con qué producir, etc. Y también plantearse el resto de las cadenas, porque acá no solamente es un problema de concentración de tierra y concentración de riqueza y concentración en el sistema agrario, sino que hubo, por un lado, una extranjerización en las cadenas de producción industrial de alimentos, digamos, o sea, desde el 80 para adelante, incluso antes que el modelo Soquero, hubo una transnacionalización de la cadena industrial de alimentos. Y otra cosa tremendamente importante que habría que, digamos, diagnosticar y ver, que es el sistema del supermercadismo. Digamos, como se decía antes, muchas veces esas grandes empresas que son las que fijan qué producir, cuánto producir y hacia dónde producir, a veces no son empresas industriales, sino son los propios grandes mega supermercados. Entonces, en realidad me parece que lamentablemente empezó mal el gobierno y habría que hacérselo llegar esto. Digamos, en vez de gastar tanto dinero en estos informes abstractos, absolutamente teóricos y abstractos y llenos de flechitas de la participación y la definición de los actores, para algo tan básico y que el hombre tiene tantos saberes y tanta tradición como es la producción y el reparto de los alimentos, hay que empezar por las cosas básicas. Muchas gracias.